Buenos días, esperando que todos ustedes se encuentren bien allá en casa, a través de este medio, llegando para poder desarrollar esta quinta sesión denominada bioelementos, oligoelementos y biomoléculas. El propósito que se va a desarrollar explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, transforma los nutrientes y obtiene energía necesaria para realizar las funciones vitales del organismo. Bien, la composición de la vida. La vida está formada por sustancias que se combinan y dan origen a la gran variedad de estructuras que, reunidas, permiten el funcionamiento de los organismos. Podemos clasificar estas sustancias en bioelementos, oligoelementos y biomoléculas. Sabemos que los seres vivos obtienen del medio en el que se encuentran los elementos químicos que constituyen las moléculas que forman sus propios organismos. Los bioelementos. Los bioelementos o elementos biogenésicos son los elementos químicos que constituyen la materia viva. Como sabemos, aquí vamos a encontrar nosotros todos los elementos que son indispensables para el desarrollo de la vida. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el sodio, el azufre, el magnesio, el potasio, el hierro, entre otros elementos. Los elementos o bioelementos se van a clasificar en bioelementos primarios. Son indispensables para la formación de las biomoléculas orgánicas, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos, que están presentes en todos los seres vivos. Este grupo constituye el 96.2% del total de la materia viva y consta de 6 elementos: el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los bioelementos secundarios pueden encontrarse en las biomoléculas orgánicas o bien en otras biomoléculas. Se pueden distinguir dos tipos: los indispensables, que son importantes para la vida de la célula y que en mayor o menor proporción se encuentran en todos los seres vivos, y los variables, que no están presentes en todos los organismos. Por ejemplo, tenemos el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, el hierro y el yodo son bioelementos secundarios indispensables. El bromo y el titanio son bioelementos secundarios variables. Por ejemplo, el sodio, el potasio y el cloro se encuentran disueltos en los medios internos y en el interior de las células. Mantienen el grado de salinidad dentro de las células y el equilibrio de cargas eléctricas a un lado y otro de la membrana plasmática. Los bioelementos secundarios representan el 2,5%. Aquí tenemos al calcio, el magnesio, el sodio, el potasio y el cloro, respectivamente. En el cuadro vamos a observar los bioelementos que componen a los seres vivos. Tenemos los elementos: el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Tenemos por otro lado el ser humano, las plantas y las levaduras. Vamos a observar que el carbono en el ser humano se encuentra en un 19,37%, en las plantas en un 45%, en las levaduras en un 48%. 48,30%. El hidrógeno se encuentra en 9,31%, en las plantas en 6%, las levaduras también en un 6%. El oxígeno en el ser humano se encuentra en un 62,81%, en las plantas 45%, en la levadura 39,20%. El nitrógeno en el ser humano se encuentra en 5,14%, en las plantas en
50%, en la levadura en 10,60%. El fósforo en el ser humano se encuentra en 0,63%, en la planta 0,20%, en la levadura 0,20%. El azufre en el ser humano se encuentra en 0,64%, en las plantas 0,10% y en la levadura también en 0,10%, haciendo un total en el ser humano de 97,90%, en las plantas haciendo un total de 97,80% y en la levadura haciendo un total de 99,50%. Los oligoelementos son elementos indispensables para el correcto funcionamiento de la célula. Se encuentran en proporciones inferiores a 0,1%. Algunos de ellos son el hierro, el cobre, el flúor, el zinc, el boro, el yodo y el selenio. El hierro forma parte de la hemoglobina. El yodo es un importante constituyente de las hormonas tiroideas y el zinc es regulador de la actividad de algunas enzimas. Cada oligoelemento tiene un rango óptimo de concentraciones dentro de los cuales el organismo funciona adecuadamente. Un organismo deja de funcionar adecuadamente por presentar alguna deficiencia o exceso en uno de estos elementos. Las biomoléculas. La combinación de dos o más átomos de un mismo bioelemento o con otro mediante enlaces químicos da lugar a diferentes moléculas que reciben el nombre de biomoléculas o principios inmediatos. Por ejemplo, vamos nosotros a observar el presente cuadro donde vamos a encontrar biomoléculas simples con átomos del mismo elemento, por ejemplo, el oxígeno molecular, que es el O2, el nitrógeno molecular, que es el N2. También encontramos biomoléculas compuestas con átomos de elementos diferentes. Son las inorgánicas, tenemos el agua, cuya fórmula es el H2O, el dióxido de carbono, cuya fórmula es el CO2, y las sales minerales como el cloruro de sodio, el carbonato de calcio, entre otros. También presentamos aquí dentro de las biomoléculas a las biomoléculas orgánicas constituidas por polímeros de carbono e hidrógeno. Aquí encontramos a los glúcidos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, a los lípidos constituidos por carbono, hidrógeno y un pequeño porcentaje de oxígeno, las proteínas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y a los ácidos nucleicos constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Como sabemos, las biomoléculas están formadas por bioelementos que se van a establecer cuando se combinan entre sí a través de enlaces, formando de esta manera la molécula. Las moléculas que forman los organismos se denominan biomoléculas. Dentro de las funciones de las biomoléculas vamos a encontrar la función energética, la función estructural y la función reguladora. En la función energética, aquí van a almacenar y aportar la energía requerida para mantener la organización y el funcionamiento del organismo. En la función estructural, conforman la estructura de la célula, pared, membrana, citoesqueleto, organelos y núcleo, y reemplazan el material dañado. En la función reguladora, controlan las reacciones químicas. Algunas biomoléculas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos se unen formando macromoléculas, que son polímeros. Estos se hidrolizan y condensan constantemente en el organismo. Bien, a continuación vamos a observar el presente video que en una forma más didáctica nos va a detallar sobre este tema.
Bien, como habrán observado el video, resume de una forma muy importante todo lo que son biomoléculas y bioelementos y oligoelementos. Después de haber observado el video, van a resolver la siguiente actividad. Van a sistematizar la información en un organizador visual. Luego vas a identificar cuáles son las biomoléculas presentes en todos los organismos. Luego vas a comparar la composición química del ser humano y del alfalfa. Luego vas a analizar la etiqueta de una lata de leche e identificas cuáles son los componentes que se hallan en mayor proporción y cuáles en menor proporción. Luego vas a elaborar un gráfico circular con los resultados y finalmente vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes las biomoléculas para la célula? Esperando que realicen un buen trabajo, que sea de forma muy personal, honesta, por cierto. Luego, en el transcurso del día, lo puedes presentar enviándolo al WhatsApp personal. Y antes de despedirme, quiero pues recordarles que hay que quedarse en casa. Si salimos, hay que mantener entre una persona y la otra la distancia que se requiere para no infectarnos y no enfermarnos, no llevar de esta manera también a casa esta enfermedad. Ok, nos vemos, hasta la próxima.